Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas, como libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Oh, yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar
puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Gracias por acompañarnos en Disruptivo. Nos alegra que pudiste invertir en tu liderazgo. Sabemos que estás equipado e inspirado. Es nuestra oración que podamos escuchar grandes historias de tu vida y liderazgo. Nos vemos en Vertical 2022. Fíjense que recientemente adquirí este control de remoto, alguien recién me lo pasó, y cuando me pongo a pensar en él, me pongo a pensar en la comodidad de estar en un sillón y allí apretando los botones para que todas las cosas cambien. Me pongo a pensar realmente que fue un invento que revolucionó el descanso en la casa, ¿verdad? Y poder tener acceso a todo lo que la televisión me puede brindar. ¿Qué cosa, verdad? El control, uno quisiera tener el control de todo, pero fíjense cómo es, que el único que tiene realmente el control de todo es Jesús, y es por ello que Él dispuso dar su vida ahí en la cruz. Él vio el momento específico en el tiempo del Padre para venir a este mundo, hacerse hombre, pagar los pecados de cada uno de nosotros, ser crucificado, sepultado y resucitado al tercer día. Él dio su vida y Dios lo resucitó, permitiendo precisamente que Él, que tiene el control, pagara todo el precio, todo lo necesario. Ahí estás tú, aquí estoy yo, y ambos estamos en la posición correcta para poder recibir de Dios su perdón. Así como Él tiene el control de todo, tú puedes y yo puedo disfrutar de esa vida eterna que Él nos ofrece a través de aceptarle como Salvador. Así que te animo a hacerlo hoy, no lo dejes para después. Mucho ánimo, te espero saludarte pronto. Hace unos días un hermano de la iglesia me preguntaba que por qué su vida espiritual estaba estancada, platicando con él en un café. Y le comentaba que a veces dejamos que el diablo nos influencie o por otras circunstancias como lo que estamos pasando ahorita en el mundo. El tiempo de pandemia, hay gente que se desanima por otras cosas, a tal grado que no llevan fruto al Señor. Nosotros tenemos que estar bien claros que quien no siembra, no cosecha. Si siembras, cosecha, el tema de hoy. Avanzando hacia la madurez. Muchos cristianos se han quedado sin avanzar en su madurez espiritual porque siguen lidiando con cosas básicas, como por ejemplo con el diezmar, los bautismos, cuántos tipos de bautismos hay, la resurrección de los muertos, no están seguros si va a haber resurrección, la imposición de las manos, si hay que imponerle la mano a alguien,
en cuestiones de sanidad y cuestiones así. Nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. Pero para esto quiero recordarte que hay dos tipos de personas en el mundo. La persona natural, esto está en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. La persona natural es aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. El hombre natural no tiene a Cristo en su corazón. Es aquella persona, todas aquellas personas en el mundo que aún no han confiado en Cristo. Te pregunto, ¿eres uno de ellos? ¿Quieres pasar al otro tipo de persona? El segundo tipo de persona que hay en el mundo, la persona cristiana, tiene a Cristo en su corazón, ha aceptado esa verdad de que Cristo murió en la cruz para pagar todos sus pecados. Nosotros sabemos de que Dios quiere que todos confiemos, porque esa es la intención de Dios, es lo que Dios desea en su corazón, que todos los hombres conozcan de la verdad, dice la palabra, y vengan al arrepentimiento y confíen en Él. Las personas cristianas pueden estar en tres etapas de su vida. La primera puede ser un cristiano, un bebé espiritual, recién convertido. Es aquel que recibe a Cristo y que como está recién convertido, no lo podemos alimentar con alimentos sólidos, sino alimentos suaves, porque es un bebé, no entiende muchas cosas, solo ha entendido quizás que Cristo pagó sus pecados en la cruz y que eso es lo que lo lleva a la vida eterna al poner su confianza en Cristo Jesús. Quizás solo eso sepa. Hay muchos que dicen que basta con saber Juan 3:16 y creerlo en tu corazón y ya sos salvo, entonces te conviertes en un cristiano bebé, un bebé espiritual. Está la otra etapa del cristiano, el cristiano carnal. No son bebés, tienen a Cristo en su corazón y hace mucho tiempo quizás que hayan confiado en Cristo, pero que se quedan pequeñitos, podríamos decir, enanos espiritualmente. Nosotros tenemos que buscar crecer. Tenemos que venir y buscar crecer para no quedarnos como cristianos carnales. Es aquel tipo de cristiano que la gente lo ve y no quiere ser como ellos. Dice, para ser un cristiano como él, mejor sigo siendo lo que soy. Pero no entienden que esa persona ya tiene a Cristo en su corazón y que el día que muera va a ir al cielo. Y por último, la última etapa del cristiano es el cristiano espiritual, el cristiano maduro. Puede ser un bebé que está buscando crecer y madurar espiritualmente, tener un poco más de conocimiento de la vida cristiana, de Jesucristo en su vida, para poder venir y compartirle a otro, o es aquella persona que ya tiene un buen tiempo de estar en la iglesia y que está buscando constantemente crecer hacia la madurez. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 4 nos dice lo siguiente: hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Pablo tenía bien claro, la iglesia de Corinto, los hermanos eran bien carnales. Él no les podía hablar como a alguien espiritual, porque eran gente carnal, vivían en la carne, ya había pasado un buen tiempo, que habían confiado en Cristo y que no superaban esa etapa del cristiano, del bebé, o quizás un poquito más crecidito en la parte espiritual, pero eran cristianos carnales, dice el verso 2. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimentos sólidos, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según el criterio humano. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿acaso no son gente carnal? Pablo tenía ese parámetro para deducir, porque hay unos que decían, no es que yo soy de Pablo, no es que yo soy seguidor de Apolo. Gente carnal.
A veces la gente que no quiere crecer espiritualmente se sume en cuestiones sin sentido. Vemos que en este pasaje nos dice claramente los tres tipos o las tres etapas en las que puede vivir una persona cristiana. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, lógicamente, sos hijo de Dios y tienes que buscar crecer. ¿En qué estado te encuentras tú hoy? No sé, solo tú tienes la respuesta. Tú tienes que buscar crecer. En el libro de Hebreos también nos dice lo siguiente: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte, o a la fe en Dios, o a las enseñanzas acerca del bautismo o la imposición de las manos o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. Nosotros vemos en este pasaje y en el anterior de 1 Corintios 3:1 al 3 que nos dice claramente que tenemos que cambiar de etapa. Tenemos que buscar crecer hacia la madurez. El cristiano tiene que estar constantemente buscando la madurez en Cristo Jesús y parecerse a Él, sobre todo. Pero nos pide que imitemos a aquellos hermanos que son más maduros que nosotros en la fe, porque ellos están imitando a Cristo. Los pasajes que veremos a continuación nos afirman el deseo de Dios para con nosotros, sus hijos, de que busquemos crecer para hacer el trabajo que nos pidió a través de su palabra, el cual es llevar fruto, multiplicar nuestras vidas, enseñar a otros creyentes, bautizarlos y enseñarles a que ganen y también a que enseñen a otras personas acerca de Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que Él nos enseña en estos pasajes. Y es que los cristianos hoy en día, últimamente, en estos últimos tiempos, no estamos buscando crecer en nuestras vidas en Cristo. Podría decir, eso no es verdad. Te quiero hacer 3 preguntas que te van a poner en sitio. La primera, ¿cuántas personas has evangelizado en este último mes? Podría hacerte la pregunta de otra manera. ¿Cuántas personas has evangelizado en este tiempo de pandemia que llevan casi 2 años? ¿Cuántas personas has bautizado en tu vida desde que sos cristiano? Puede ser que ninguna. Yo te digo, la vida cristiana no tiene lógica si no empezás a evangelizar para ganar personas para Cristo y a bautizarlas como Él dice en su palabra y a enseñarles lo poco o lo mucho que sabemos de Cristo. Y la última pregunta, ¿cuántas personas encontrarás en el cielo que estarán ahí porque tú sembraste en su vida, les compartiste el evangelio, les enseñaste de Cristo, los bautizaste, les enseñaste de Cristo y les enseñaste a ganar a otras personas? No sé. Solo tú tienes la respuesta a estas 3 preguntas y reflexiona en ellas. Dios compara nuestras vidas con la agricultura. ¿De qué manera? Y nos pone 2 opciones. La primera opción que nos pone, cultivas y cosechas. Eso es bendición. Hebreos capítulo 6, versos 7 al 9 nos dice, cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, reciben la bendición de Dios. Mira que si cultivas, si siembras, vas a cosechar. La lluvia la manda Dios y Él va a traer la bendición, entonces vas a cosechar. Esto quiere decir que tenemos que estar sembrando en las personas que están a nuestro alrededor. La segunda cosa que nos enseña con respecto a la agricultura, no cultivas la tierra, produce espinos y abrojos, y esto es maldición. El verso 8 nos dice, pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada. Queridos hermanos, aunque hablamos así con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación. Nosotros tenemos que buscar sembrar, porque si no sembramos, entonces va a venir maldición.
Porque quizás el deseo que tenemos en nuestro corazón de que nuestros familiares, amigos más cercanos, compañeros de trabajo, confíen en Cristo, no lo van a hacer porque yo no he decidido sembrar. Tú decides si siembras en la vida de los más cercanos a ti. Podrían ser tus hijos, tu cónyuge. Porque tal vez tu cónyuge no ha confiado en Cristo. Porque tal vez tus hijos están bien pequeños. Pero si tú decides hoy que sos cristiano, si tú eres cristiano, decides separarte de Dios porque estás desanimado, yo te quiero decir, estás separando a tus hijos de la vida en Cristo Jesús. Por ende, eso va a traer maldición a su vida. Tú decides si siembras también la vida de familiares cercanos, tu mamá, tus hermanos, tus primos, que quizás tienes el deseo que confíen en Cristo, pero como estás desanimado y no buscas crecer y hacer lo que Dios nos manda en su palabra, entonces no les estás compartiendo, no estás sembrando en su vida. Tus vecinos más cercanos. Hay vecinos tan queridos que uno los quiere bastante, pero que si no les hablas de Cristo, si no sembras esa semilla en sus vidas, no van a nacer espiritualmente. Tus amigos, mira que Cornelio sembró en sus familiares más cercanos, su esposa, sus hijos, sus amigos más cercanos. Estuvieron cuando Pedro fue llevado por el Espíritu Santo para que le compartiera acerca de Cristo. Cornelio reunió a su familia y a sus amigos para que escucharan el Evangelio y confiaron en Cristo Jesús. Imítalo a Él. Quizás tú tienes que sembrar en la vida de tus compañeros de trabajo. No sé en quiénes más tú podrías sembrar y cosechar allá más adelante. Tú lo sabes. Tú tienes la respuesta. Veamos otras cosas que tenemos para ustedes acerca de 3 tips buenos para tener presente en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. En Hebreos capítulo 6, del verso 9 al 12, lo vamos a analizar. En primer lugar nos dice, Dios sabe pagar el trabajo que haces para Él. Tú tienes que estar convencido hoy que Dios sabe pagar el trabajo que tú haces para Él. A veces nos preguntamos, pero ¿qué saco de provecho? Mira, nosotros trabajamos para un jefe aquí en la tierra y le sacamos provecho. Pero dice la palabra que mejor vengamos y hagamos tesoros ahí en el cielo, donde son eternos. Pero a nosotros nos encanta como humanos hacer tesoros acá en la tierra, donde todo es pasajero, donde todo se va a quedar aquí. Todo le pertenece a Dios, lo eterno está en el cielo. En el verso 9 dice, queridos hermanos, aunque hablamos así con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación. Esos 2 versos anteriores que vimos, 7 y 8, nos recuerdan de que si siembras cosechas, si no siembras, van a crecer espinos y abrojos. Y eso se va a tornar en maldición. Tiene que ver con la salvación de los que están a nuestro alrededor. Los cristianos hoy en día estamos dormidos, no estamos trabajando la tierra, no estamos sembrando la semilla. Tú tienes que lanzar la semilla en cualquier terreno que caiga. El Señor es quien va a traer el fruto, el quien va a dar la cosecha, el fruto debido. Hay que sembrar constantemente. Entre más siembras, más vas a cosechar. El segundo tip, pase lo que pase, el ánimo tiene que estar arriba hasta el final. Nosotros tenemos que estar conscientes de que los tiempos que estamos viviendo son duros. Ahorita con la pandemia nos estorba ya la mascarilla. Nos ha producido alergia. A mí me ha producido alergia en mi nariz tremendamente. Pero hay que hacerlo. Hay que animarse constantemente. Y a veces uno pasa irritado por tantas cosas que están pasando. No hay trabajo. Ahorita yo estoy sin trabajo. 2 de mis hijos están sin trabajo. Pero por eso no nos vamos a echar a morir. Tenemos que continuar orando y creyéndole a Dios. El ánimo tiene que estar arriba hasta el final. Tú y yo tenemos que estar animados ¿en quién? En el Señor. Viendo la vida de aquellos hermanos que están animados, de aquellos que están
de una u otra forma, haciendo lo que Dios manda. El verso 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización. Dios quiere que estemos con el ánimo hasta arriba, para llegar a la plena realización de la vida en Cristo. Hay cosas que nos van a desanimar, pero pongámosle ánimo, y el ánimo lo tenemos que buscar en el Señor, en nadie más. Puedes también imitar a los hermanos que están animados, pero el ánimo, la estatura a la cual quisiéramos llegar es a la estatura de Cristo. Mira que Cristo pasó situaciones bien difíciles. Cuando estuvo acá en la tierra, ni sus hermanos creían en él. Sus hermanos le llevaban toda la contraria y lo acusaban de que estaba loco. ¿Puedes entender eso? Pero aún así el ánimo de él no se bajó. Él continuó con la meta que traía y dada por el Padre, el propósito, y era morir por causa de nuestros pecados. A él tenemos que imitar. Cuando él iba a ser juzgado, tendió a desanimarse, pero buscó al Padre y volvió a recobrar el ánimo en el Señor. Y vino y el Señor lo animó a través de un ángel que envió para darle ánimo a él. Deja de llevarte con aquellos que no contribuyen para que tú puedas cosechar. El diablo está usando quizás amigos que hoy te están llevando al desánimo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios quiere que cosechemos. El tercer tips, nada de pereza. Imitemos a los hermanos que están encendidos, a los que tienen el ánimo hasta arriba, quizás no al 100, pero que están ahí encendidos, que su llama se puede ver en el Señor. No alimentes el ocio, es malo. Nos lo compartía Denis la vez pasada. Si no siembras, recuerda, no vas a cosechar. No dejes que el diablo te desanime. Ese es uno de los enemigos que tenemos, de los 3 que tenemos. Quiere desanimarte. El tiempo es corto, el Señor ya está por venir. Pero si estamos desanimados, no vamos a ganar a nadie. Si no siembras, no cosechas. Mira lo que dice el pasaje 12 de Hebreos 6. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros tenemos que imitar a los hermanos, seguir el ejemplo de ellos, a los que están encendidos, que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está el Señor, queriendo que tú siembres para poder cosechar. Y recuerda, quien no siembra, no cosecha. Vamos a orar. Padre, gracias por estos pasajes que nos recuerdan de que cuando yo confío en Cristo, pues soy un hijo tuyo, que soy un cristiano genuino, real, pero que puedo estar en una de las 2 etapas donde yo no estoy buscando el crecimiento, siendo un bebé espiritual o siendo un cristiano carnal. Pero Padre, queremos ser cristianos espirituales, que estemos buscando crecer constantemente hacia la madurez, hacia tu estatura, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Queremos hacer el trabajo, sembrar para poder cosechar y tener bendición en nuestras familias, con nuestros amigos. Pero Dios, no nos dejes que no estemos sembrando, porque entonces la tierra va a producir cardos y abrojos. Y eso es maldición, porque no estamos cosechando. Llévanos a sembrar, a estar claros de que tú sabes pagar, de que nuestro ánimo, pase lo que pase, tiene que estar arriba y que tenemos que imitar a aquellos hermanos que están ahí tirando para adelante y viendo las promesas. Asirse de ellas es lo mejor. Gracias, Padre. Te oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.